Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy indicaremos la clase del módulo 2 de titulado Aspectos legales de las prácticas en UDELAS y o empresas. La competencia que has de adquirir es del conocer las leyes, los reglamentos, los decretos y los acuerdos. Para este día 21 de abril. Saludos. Hoy hablaremos del estatuto orgánico que nosotros tenemos en UDELAS. Este estatuto fue elaborado en el 2008 y actualmente está siendo modificado. Hablaremos pues de la matrícula y de ustedes como estudiantes. En el artículo 149 vamos a decir e informar quiénes son los estudiantes regulares, especiales y libres. Los estudiantes regulares son aquellos que cursan durante el semestre todas las asignaturas que corresponden al plan de estudio de una carrera. Los especiales son los que por diferentes razones cursan un número menor de la asignatura programada para el semestre o más de 2 de otro año o nivel. Estudiantes libres son los que solo toman algún curso aislado. Todos los estudiantes deberán pagar los derechos de matrícula. Los estudiantes extranjeros se acogerán a las disposiciones especiales que se dictan. Matrícula. En el artículo 151 indica: el pago de la matrícula debe efectuarse antes de que se inicie cada periodo académico, sin lo cual el nombre del estudiante no se incluirá en las listas oficiales que la Secretaría General pondrá a disposición de los profesores después de vencido el plazo para el retiro e inclusión de asignatura. Los estudiantes que no cumplan con esta disposición no tendrán derecho a recibir evaluaciones en el respectivo semestre. La Dirección de Finanzas podrá convertir arreglo de pago con los estudiantes que justifiquen esta necesidad, siempre de acuerdo con disposiciones emanadas del Consejo Administrativo. Seguimos con la matrícula. En el artículo 155 hablaremos sobre el calendario y los horarios de clases académicos. El 155 indica: el calendario oficial establecerá las fechas de inicio y terminación de las clases. Ya a ustedes anteriormente se les indicó. Los días libres y feriados, así como los periodos para las pruebas, exámenes parciales y finales. Tanto los docentes como los administrativos son responsables de su cumplimiento. Tenemos diferentes tipos de enseñanza. Entre una tenemos la enseñanza presencial y la otra la enseñanza virtual. ¿A qué denominamos régimen de enseñanza presencial? El artículo 158 manifiesta que la puntualidad en las clases presenciales es una obligación inexcusable del estudiante, lo que no impide que la universidad pueda organizar cursos o carreras en las que se obvie este requisito. También podrán existir alternativas de formación presencial, semipresencial y a distancias, algunas con modalidades virtuales. El artículo 162 es la enseñanza virtual. La educación virtual es un modelo completamente a distancia que se soporta sobre un entorno virtual de aprendizaje. En esta modalidad todo el proceso se da a través de Internet, excepto la evaluación, que por aspectos legales debe ser presencial. Además, se brinda con soportes tecnológicos y de comunicación avanzadas, con ayuda de tutores profesionales. La autogestión formativa, el trabajo en equipo en el ciberespacio, la generación de procesos interactivos académicos mediados por la acción educativa estudiante-estudiante y tutor-estudiante. El registro inicial y la entrega de la documentación del estudiante ante la Secretaría General implica la asistencia a la universidad.
Seguimos con la disciplina. No sin antes leerle un artículo donde Ben Sánchez indica: sin disciplina no hay orden ni progreso. Sin disciplina no hay respeto ni límites. Sin disciplina no hay responsabilidad. Y sin responsabilidad no hay éxito. Aquí les hablaremos sobre el artículo 198 que nos indican las sanciones. Los estudiantes pueden recibir sanciones por incumplimiento de normas de comportamiento establecidas en este estatuto, los reglamentos o por falta tales como un enunciado de 14, les indicaré 5. 1. Irrespeto o desobediencia a las autoridades y profesores universitarios. 2. Practicar conductas que atenten contra la moral o constituyan delito. 3. Copiar o dejarse copiar en los exámenes, así como cometer cualquier tipo de fraude con relación a los mismos. Si es sorprendido en ello, será calificado con F. Si el fraude es tan grande como hurto previo de las preguntas del examen, el decano podrá imponerle sanciones mayores. 4. Sustraer de laboratorios o bibliotecas material de uso público, así como deteriorarlo intencionalmente. Y 5. Otras que establezcan los reglamentos, donde veremos más adelante el reglamento disciplinario estudiantil del 026 del 2000. Reglamento disciplinario del estudiantado, acuerdo 026 del 2006. El presente reglamento disciplinario contiene un conjunto de normas aplicables a todo el estudiantado de la Universidad Especializada de las Américas y tiene como objetivo lo siguiente: procurar que el estudiantado observe un comportamiento adecuado que le permita de manera armoniosa desarrollar sus actividades académicas, sociales y culturales. Fortalecer las normas de ética y moral entre el estudiantado, al igual que sus relaciones con el personal docente, directivo, administrativo y público en general. Contribuir al cuidado y mejor utilización de las instalaciones universitarias, material didáctico, equipos audiovisuales, de laboratorios, clínicas, entre otros bienes. Mantener un espíritu de solidaridad y respeto mutuo entre el estamento estudiantil, docente y administrativo. El presente reglamento tiene 20 artículos. Entre esos artículos tienen las faltas. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, graves y de máxima gravedad, de acuerdo a la categoría del hecho cometido. Se consideran faltas disciplinarias de naturaleza leve: desobedecer de manera reiterada las instrucciones o reglas emanadas del personal docente o de las autoridades universitarias. Colocar en las instalaciones universitarias cartelones y avisos con mensajes que atenten contra la moral y las buenas conductas. Ultrajar, molestar o acosar a los demás estudiantes, personal docente y administrativo. Asistir a clases sin el uniforme establecido para cada carrera conforme a las normas que se aprueben sobre la materia. Ingresar a la universidad vestido inadecuadamente o en contra de la moral, de manera que se atente contra la imagen y el prestigio de la misma. Por ejemplo, pantalón corto, minifaldas, escotes pronunciados, barriga o espalda afuera, ropa transparente, camisetas sin manga y aretes en el caso de los varones. Cualquier otra establecida en los reglamentos o acuerdos universitarios. De naturaleza grave: practicar o incitar a la violencia contra personas o bienes que se encuentren en el área universitaria. Copiar o dejarse copiar en los exámenes, así como cometer cualquier tipo de fraude con relación a los mismos. Si es sorprendido en ello, será calificado con F en la prueba o examen. Cometer hurto de las preguntas del examen, promover y o participar en la realización de este hecho. Utilizar el nombre o logo de UDELA, sus materiales y demás bienes para fines comerciales o distintos de aquellos a los que está destinado por la institución. Cualquier otra establecida en los reglamentos de acuerdos universitarios. De máxima gravedad: presentarse a las actividades universitarias en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas ilícitas. Ser sorprendido en actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres dentro
o en los predios de la universidad. Incurrir en conductas que constituyen delitos como hurto, robo, apropiación indebida, falsificación de documento público, posesión de drogas ilícitas y según el Código Penal. Elaborar o difundir escritos que contengan alusiones denigrantes, difamantes o amenazantes contra los miembros de la comunidad universitaria. Realizar plagio o copias en trabajos asignados. Cualquier otra establecida en los reglamentos o acuerdos universitarios. Las sanciones a que podrían someterse los estudiantes son las siguientes: amonestación privada o pública, suspensión de 1 a 15 días y suspensión por un semestre, un año lectivo o más. Amonestación privada consiste en un llamado de atención en privado que aplicará personalmente el decano de docencia o director de las extensiones correspondiente o a quien se le delegue esta responsabilidad. Amonestación pública consiste en un llamado de atención al estudiante que hará él o la representante del decanato de docencia o la director de la extensión o la persona a quien se le delegue esta función. En presencia de sus compañeros de clase, cuando se apliquen este tipo de sanciones, el informe de la amonestación con constancia de recibido por parte del estudiante se enviará a la Secretaría General para que repose en su expediente. Suspensión de 1 a 15 días. El estudiante está suspendido de sus clases y demás actividades académicas, culturales y deportivas hasta por un periodo máximo de 15 días, sin derecho a participar de las pruebas o demás actividades que se desarrollen durante el periodo en que esté suspendido. La sanción debe de ser formalizada a través de una nota suscrita por el decano de docencia, el director de extensión correspondiente, que se notificará por escrito al estudiante con copia de la Secretaría General. Suspensión por un semestre, un año lectivo o más. Consiste en la suspensión del estudiante sin derecho a participar en ninguna de las actividades académicas por periodos más largos que van desde todo un semestre, un año y más. Estas sanciones proceden para aquellas faltas consideradas de máxima gravedad. Reglamento de prácticas universitarias. Acuerdo 009-2010 del 19 de mayo del mismo año. El reglamento de práctica está integrado por capítulos. Capítulo 1 son las disposiciones generales del mismo reglamento. El capítulo 2, planeamiento, organización, ejecución y evaluación de las prácticas universitarias. 3, centro de las prácticas universitarias. 4, estudiantado de la práctica universitaria. 5, el profesorado de las prácticas universitarias. 6. El proceso de la práctica universitaria. En este sentido, este reglamento nos ayuda pues a ser una organización constituida de acuerdo a las disposiciones que indica el acuerdo para poder llevar a ustedes a una meta que es la culminación de sus prácticas. Ahí hablan sobre las evaluaciones, hablan de la organización, hablan de los docentes y demás. El órgano judicial, Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial. En el capítulo 10 vamos a ver las faltas. Este documento lo pueden encontrar en la Gaceta Oficial. Las faltas, según su gravedad, son leves, graves y gravísimas. En el ámbito de responsabilidad disciplinaria, informa, todos los servidores judiciales, con independencia de la situación laboral en que se encuentren, están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías establecidas en la Constitución política y la ley. Las faltas graves: incurren en faltas graves los servidores judiciales cuando se ausenten del lugar de trabajo sin causa justificada por más de 3 días en el curso de un mes. Incumplan injustificadamente las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas. Incumplan injustificadamente con los actos procesales o administrativos que deben llevarse a cabo con audiencia pública. Faltas gravísimas:
de los servidores judiciales cuando infrinjan las incompatibilidades establecidas en esta ley, se afilien o tomen parte en reuniones, manifestaciones o en cualquier acto de carácter político que no sea el de depositar su voto en los comicios electorales o cualquiera consultas o plebiscitos populares de carácter oficial. Marquen la tarjeta de tiempo de otra persona al iniciar o terminar la jornada de trabajo. Dirijan órdenes o presiones de cualquier tipo en asuntos cuya resolución corresponda a los tribunales competentes. Falten al despacho sin causa justificada más de 2 lunes en el curso de un mes o más de 6 en el curso de un año, teniéndose como lunes el día que siga a uno de fiesta o duelo nacional. Las aplicaciones de sanciones. Las violaciones a las normas de integridad y transparencia en que incurran los servidores judiciales permanentes, temporales u ocasionales que se desempeñan dentro del órgano judicial independientemente de la calidad en virtud de la cual ejerzan o hayan ejercido sus respectivas funciones, como principales, suplentes, interinos, itinerantes o encargadas de los puestos que ocupen, serán sancionadas de acuerdo con las normas establecidas. La Dirección de Investigación Judicial. Ley 69 del 27 de diciembre de 2007. Aquí veremos las funciones dentro de la investigación. Cumplir sin dilación las órdenes de averiguación o de comisiones específicas que le impartan los agentes del Ministerio Público. Recibir los informes sobre la presunta comisión de hechos delictivos de los que les sean presentadas. Comunicar inmediatamente al Ministerio Público los actos delictivos de los que tenga conocimiento. Practicar las investigaciones y diligencias que le ordene el Ministerio Público que conduzcan al esclarecimiento del delito y al descubrimiento y aseguramiento de los responsables, con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales, así como las normas de derechos humanos reconocidas por la República de Panamá. Aprehender al delincuente sorprendido infragante y delito y adoptar las medidas necesarias para su captura en caso de que se dé a la fuga. Cuando el delincuente se refugie en un edificio público o predio baldío, la dirección podrá penetrar sin autorización del administrador o del dueño. Si se refugia en una casa o local privado y no mediar autorización de la administración o del dueño, se requerirá la orden de allanamiento de la autoridad competente. Custodiar los locales o las casas en las cuales se tiene conocimiento de la comisión de un delito, sin ingresar a estos salvo que exista orden de la autoridad competente. Recabar y cuidar, preservar los objetos, los rastros y demás elementos del delito hasta que se presente el agente del Ministerio Público, de acuerdo con los procedimientos y protocolos de manejo de la escena del crimen. Reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación criminal. Asegurar que los testigos no se retiren o ausenten del lugar del hecho sin haber proporcionado la información relativa a su identidad personal, domicilio y número telefónico, así como la versión de lo presenciado, lo que será consignado por escrito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Identificar, conducir y aprehender a las personas requeridas por los agentes del Ministerio Público y del órgano judicial por sentencias de conformidad ante la Constitución Política y la ley. Rendir un informe pormenorizado al agente del Ministerio Público del estado de las investigaciones que se adelantan. Representar a la República de Panamá ante la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. Mantener el gabinete de archivo o identificación personal. Rendir un Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. Las funciones dentro de la investigación del Departamento de Criminalística. El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense tendrá, entre otras, las siguientes funciones. Cumplir las órdenes que le impartan los agentes del Ministerio Público para realizar investigaciones criminalistas relacionadas con el respectivo campo científico y médico-legal. Recolectar evidencias y buscar información técnica científica relacionada con el hecho investigado. Identificar personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, planos, fotografías y demás experticias técnicas, científicas y legales.
Prestar los servicios de criminalística, identificación analítica e investigación científica y médico-legal. Reunir, ordenar y asegurar científicamente las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal. Iniciar y mantener en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial la cadena de custodia de todos los instrumentos, objetos y demás elementos relacionados con el hecho punible, así como lo necesario para identificar los autores cómplices y demás partícipes. Practicar las experticias requeridas y rendir los dictámenes periciales para el caso concreto, solicitando la colaboración de expertos nacionales o extranjeros cuando se requieran conocimientos científicos y o técnicos especiales. Rendir un informe al agente del Ministerio Público en torno al resultado de las diligencias realizadas. Asesorar y absolver consultas sobre experticias científicas y médico-legales a las autoridades competentes y a las instituciones vinculadas con la Administración de Justicia. Servir de centro científico de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la medicina legal y las ciencias forenses. Coordinar con las universidades o los organismos de asistencia internacional la promoción y la ejecución de programas de formación profesional en medicina legal y ciencias forenses. Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir quienes realicen funciones periciales relacionadas con la medicina legal y las ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento. Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y exámenes médico-legales practicados por otros funcionarios y organismos por solicitud de autoridad competente. Servir de organismo de acreditación y de certificación de laboratorios de pruebas periciales y de peritaje practicados por entidades públicas y privadas. Gracias por su atención.